han visto, ¿no? Todos los líquidos es negro, son anecógenos. Entonces, como es negro, imagínense toda una bolsa negra, una bola negra, al costado está el útero, y el útero, pues, como ventana acústica, muy bien funciona la vejiga, llena. Entonces podemos ver útero, ovarios, todo, ¿no? Pero si no tiene vejiga llena, es difícil ver el útero y ovario, porque no nos ayuda nada. ¿Listo? ¿Qué más? Obviamente obstétrica no necesita, no requiere preparación. Músculo esquelético tampoco requiere preparación. ¿De acuerdo? En niñas, cuando queremos ver pubertad precoz y vamos a ver útero y ovarios, también tiene que llenar agua con su vejiga y ya pues hacer el examen, ¿no? Y así. Para próstata, igual la vejiga tiene que estar llena también. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Obviamente útero transvaginal no necesita estar con la vejiga llena. Tienen que ir al baño a miccionar todo. ¿Listo? Muy bien. Esas son las preparaciones que se requiere para una ecografía. ¿Alguna pregunta más? Nah. Muy bien, chicos. ¿Qué novedades? No sé, el sílabus les has pasado ya, Sí, 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 doctor. Les he pasado el sílabus y la guía de prácticas también. Ah, excelente. Entonces, esa es la idea de hacer ecografía, ¿de acuerdo? Tenemos que conocer más o menos cómo es que se hace, cómo es la orientación, cuál es superior, cuál es inferior, cuál es izquierda, cuál es derecha. Eso es lo que hay que tener en consideración, ¿de acuerdo? Para que podamos nosotros tener una idea de lo que estamos haciendo. ¿Listo? Hoy, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ya se me pasó, creo. Mm, mm, mm. Entonces, según nuestro sílabus, hemos hecho la clase inaugural, generalidad, desarrollo sílabus. Listo. Semiología radiológica, ósea, tumores óseos benignos y malignos. Muy bien. ¿Qué saben de tumores óseos? A ver, alguien. Alguien, a ver. Tumores óseos. ¿Nadie? ¿O no me están escuchando? Doctor, ¿Nada? se denominan sarcomas también, doctor. O se les dice primarios o tumores óseos verdaderos. Ya. Entonces, cuando nosotros hacemos... A ver, ¿dónde estamos? A ver, a ver, a ver. ¿Dónde están, chicos? Ya los he perdido ya.
Esta creo que es. Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿está compartiendo? No. A lo mejor no Sí, está doctor. compartiendo. Sí, te compartiendo. Ya. Entonces, cuando hablamos nosotros de radiografía, recuerden ustedes, poníamos nuestra mano, traspasaba rayos X. Entonces, cómo se formaba la imagen? ¿Cómo es que se veía la imagen? ¿De acuerdo? Si ustedes se dan cuenta acá, ¿qué es lo que ven? Una imagen, más o menos, algo como que semeja un árbol, un perro, yo qué sé, una vaca, una oveja, podemos presumir, ¿de acuerdo? Y eso está en función de las imágenes que se pueda ver en rayos X. Cuando vemos nosotros rayos X, estamos viendo qué es lo que va a apreciarse, ¿no? Entonces, dentro de las densidades radiológicas, vemos 5 densidades. Aérea, que está formado pues aire y gas. La grasa, sabemos que la densidad aérea es negra. La grasa es menos negra. Tejido blando o de partes blandas, ¿no? Donde van a estar los músculos, vasos, sangre, líquido cefalorraquídeo, orina, agua, etc. La densidad ósea o cálcica, que es hueso, ¿no? Y la densidad metálica, que está dada por el bario, el yodo, cuerpos opacos, metálicos, etc., ¿no? Sabemos eso. Y cuando nosotros vamos a ver aire es así negro, grasa, tejidos blandos, metálico y hueso acá. ¿Se dan cuenta? ¿En función de qué está dado eso? En función del número atómico de la sustancia, en función del espesor del tejido y en función de la densidad por sobreimposición. O sea, no es lo mismo tomar una mano que 2 manos. Cuando tomo 2 manos, obviamente mayor densidad. Entonces, esas densidades nosotros debemos tener en memoria. Gracias a eso se forman las imágenes. Y podemos hablar de una imagen radiolúcida cuando es negro. Negro, negro, negro. Radio opaco, cuando hablamos de tejidos blandos, opacidad blanca brillante, el hueso, densidad ósea, gris, músculos, grasa, líquidos, masas, neumonía, todo es radioopacidad. Todo lo blanco es radio opaco, todo lo negro es radiolúcido. ¿Ya? Eso sí, hay que... Acá, por ejemplo, tenemos los huesitos, densidad ósea, tenemos al costado densidad de partes blandas, y quizás lo más negrito sea aire, ¿no es cierto? Aire, 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 aire. Listo. Y obviamente al costado hay un poquito negro, menos oscuro que el aire, es la densidad grasa. Y acá al costado, densidad metálica, que está brillando, ¿no? Entonces, este huesito, obviamente, nosotros lo podemos visualizar fácil porque tiene alta densidad. ¿De acuerdo? Radio opaco. Ahora, esta lesión que ven acá, en este dedo, en el quinto dedo, que está expandiendo todo, parece tumor óseo, que acá también se ve, son imágenes oscuras blancas, oscuritas. Son lesiones, ¿no? Como se puede decir, lesiones líticas, que también es el otro término que se usa. Esto es un tórax, donde hay densidad de partes blandas, densidad aire, densidad cálcica, ¿no? Y esta otra, igual, es una radiografía de abdomen, donde más lo que resalta es los huesos, que es densidad ósea, y el aire que está en el colon, por ejemplo, acá el estómago, y que se ve por eso, ¿no? O sea, las 5 densidades. Acá abajo en la parte inferior, AP dice, eso es pues la densidad metálica. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo ello nosotros podemos visualizar gracias a ¿qué? Gracias a las diferentes densidades de los tejidos. Nada más. Y los grises que nos muestran, y anatómicamente sabemos, y listo. Eso es rayos X. ¿No? No hay otra. Igual acá han usado bario y vemos
el esófago, que es esta, y esto es el estómago, que se ve también radiográficamente. Y este es un hueso donde vemos que está luxado el codo, ¿no es cierto? Luxado. Y hay densidad ósea, que está el huesito, densidad de partes blandas, que está pues adyacente, ¿no? Lo que podríamos pintarlo como esta, ¿no? Esto de acá es densidad de partes blandas, ¿de acuerdo? Y hay un halo, como una cosita pequeñita, miren, desde acá hasta acá, y delgadito. Eso es grasa, ¿no es cierto? Densidad grasa, ¿de acuerdo? Y podemos ver fácilmente nuestra luxación. Y acá, miren, un clavo que está ahí, y todo el mundo piensa, ese clavo está dentro, si vemos una placa nada más, es una anteroposterior, ¿Será, en qué ubicación estará este clavo? No sabemos, ¿no es cierto? Puede estar en la parte anterior, media, posterior. Pero si le tomamos una lateral, sí sabemos, está adelante, ¿no? Ahí está el clavo. ¿De acuerdo? Igual acá, ¿cómo es que yo me doy cuenta que este paciente está mal o está bien? Fácil. Yo empiezo a leer la clínica del paciente y digo, esto de acá es el pulmón. Radio opaco. ¿Por qué? Está colapsado. Pulmón, colapsado. Y todo lo negro que estoy marcando acá como una tirita, ¿no? Todo ese negro, ese es aire. Ese es un neumotórax. Obviamente lo voy a pintar de otro colorcito, ¿no? Ya, vamos a pintar este color. Ese es el neumotórax. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué es neumotórax? Porque es pues oscuro y es aire y no tiene vasos, no tiene trama, nada no tiene. Eso es aire, neumotórax. ¿De acuerdo? Y acá, en este abdominal, toda esta bolita que ven acá es radiopaco. La vejiga. Y esto que está acá es el riñón. También radiopaco. Riñón, ¿no? Y así podemos ir viendo todas las estructuras. ¿Gracias a qué? A la diferencia de densidades. Y esto de acá es una sonda. ¿Por qué lo estoy viendo? Porque tiene otra densidad mayor. Por el material que tiene, ¿no es cierto? Entonces, todo eso es para nosotros densidades. Radiografía es densidades, igual que tomografía, ¿no? Y eso es lo que hay que aprender a diferenciar. Si yo me pongo a pensar y digo, ¿qué es esto de acá? ¿Qué densidad tiene? Negra, aire. Perfecto. ¿Y anatómicamente en qué parte estoy? Ah, estoy pues debe ser este el colon descendente, porque viene de dónde? Viene de acá, ¿no es cierto? Listo. Y anatómicamente me estoy ubicando. Perfecto. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo para nosotros es densidades. No se olvide, una placa radiográfica, densidades. Cuando está blanco con neumonía, ¿por qué? Porque se ha llenado de secreciones, de pus, y esa densidad de partes blandas. ¿Es radiopaco o radiolúcido? Radiopaco. Muy bien. ¿Por qué mi pulmón está así blanco? Porque no está ventilado, no tiene aire, porque se ha colapsado. Por eso está así. Y el otro pulmón, ¿cómo está? También está, pues, mire, blanco. Obviamente está afectado los dos. ¿De acuerdo? Ese bebé debe estar mal, ¿no? Y ya sabemos que está así. Entonces, no se olviden de las densidades. Igual que acá, ¿no? Esta es una rodilla. ¿Por qué creen que la rodilla se ve así de este modo? Porque tiene una densidad ósea, hueso, 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 hueso. Y acá están las rótulas que se superponen y es más blanco. Recuerden ustedes cuando decían, ¿no? Cuando dos estructuras se superponen, la densidad aumenta. Ahí ven, la densidad está aumentando, ¿no es cierto? Muy bien. Y ahora, ¿por qué se ve ese espacio que estoy marcando yo acá? Negrito. Porque eso no es que sea aire, ¿no? Ahí hay grasa, hay cartílago, ¿no? Es el menisco, pues, ¿no? El menisco que debe estar ahí. ¿De acuerdo? ¿Ese menisco puede calcificar? Sí. Y cuando calcifique, ¿cómo se va a ver?
calcificado, de densidad cálcica se va a ver el menisco. Listo. Por eso es ese espacio. Y ese espacio no es un hueco, sino está formado por el menisco, ¿de acuerdo? Está formado por cartílago, ¿de acuerdo? Y luego recién viene el hueso. Y ese espacio nosotros le llamamos, ¿no? Como un espacio interarticular. Y cuando hay artrosis, ese espacio va a disminuir. Al final, hueso con hueso van a encontrarse, ¿no? Y eso, esa artrosis, obviamente, significa que el cartílago se ha destruido, que el menisco también se ha destruido, por lo tanto, hueso con hueso chocado, ¿no es cierto? Eso es en casos extremos. Entonces podemos visualizar nosotros. En este caso, por ejemplo, ¿qué está mostrando? Trazos de fractura. Acá y acá, oscuritas, líneas. Pero hoy en día, ¿qué tenemos? Tenemos pues la maravilla de la vida, la tomografía. Y vemos cómo se ve perfectamente, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros podemos reconstruir y girar todo eso, ¿no? En este caso ya está ya volteado, ¿no es cierto? Pero se ven los trazos de fractura. Y también radiológicamente podemos ver, sí podemos ver un montón de lesiones. ¿Cómo debe ser el ambiente para la lectura? Bueno, debe tener luz, debe tener negatoscopio, etc. Hoy en día tenemos que tener una buena computadora y una buena pantalla de grado médico, ¿no? Mínimo con 3 a 5 megapíxeles. Entonces, se ve. ¿Y cómo es que vamos a tener el concepto de tridimensionalidad? Con dos imágenes en distintos ángulos. Por ejemplo, una antero-posterior y una lateral. Con esas dos imágenes yo voy a tener una idea de tridimensionalidad. ¿Han visto ustedes el clavo, no? En la rodilla. Cuando hemos tomado en antero-posterior, el clavo, ¿dónde parecía? Parecía dentro de la, ¿no? Dentro de los huesos inclusive. Pero cuando tomamos la lateral, ¿dónde estaba? Adelante colocadito nada más, ¿no? Así es. Por eso sabemos que el clavo no estaba ahí. Y siempre hay que verificar que la radiografía pertenezca al paciente. Si no, nos equivocamos. Muchas veces se ha hecho la lectura de diferentes pacientes, ¿no? Y pues informamos mal, ¿no? Y dos radiografías. Y hay que revisar toda la radiografía, no solamente huesos. Cuando nos piden de fractura, muchas veces solamente vemos huesos y fractura, pero no nos damos cuenta que al costado hay de repente esquirlas, vidrio roto, no sé. Esas cosas también hay que visualizar. ¿Listo? ¿Y qué hay que ver? Obviamente, pues cambios de posición, variaciones de tamaño, contorno, forma, número, densidad, el patrón arquitectónico, cambio de función, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Todo eso se ve en lo que es semiología radiográfica. ¿De acuerdo? Y no se olviden las 5 densidades radiológicas. En función a eso está todo. No podemos decir algo diferente de eso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando nosotros hagamos lo que es tumores óseos, usted ya tiene que saber, pues, qué es un tumor óseo, cómo es que se evalúa un tumor óseo, ¿no? Y eso a veces no tenemos una idea clara de lo que es, ¿no? Y eso es el problema. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto es de fracturas luxaciones. Todavía no nos corresponde. Entonces, para empezar, tumores óseos. Obviamente todavía no han hecho nada de oncología, nada de eso, ¿no? Pero ya deben tener una idea. Ruth Almendre, vamos. Ruth, ¿me estás escuchando? No, o no está presente. Ruth, delegado, comunícate con tu compañera Ruth. Sydney, Sí, doctor. Sydney. Buenas noches, doctor presente. Hola, Sydney, ¿cómo estás? A ver, Sydney, Ah, ¿cómo evalúas un tumor óseo? ¿Cómo evaluarías un tumor óseo? A ver, ¿cómo evaluarías un tumor óseo?
¿Qué cosa evaluarías en un tumor óseo? ¿Tienes idea? ¿Algo? A ver, ¿nada? ¿Nancy? Maricel, Mercedes, ¿qué evaluarías en un tumor óseo? ¿Cómo evaluarías un tumor óseo? Doctor, buenas noches. No, doctor, ¿Cómo no está? ¿Qué tengo tal? idea, estoy pensando. Nada, ¿no? Ya, gracias, Sidney. Maricel, Vería el tamaño, puede ser. ya, el tamaño, muy bien. Ujú. ¿Qué En más? radiografía, doctor. En radiografía, en radiografía. Ah, sí, o sea, si hay una parte que sobresale del hueso y si es más, o sea, tiene la misma coloración del hueso, es Ya, más radio opaco. claro. Puede ser radiopaco, Me dice, radiolúcido, ajá, o me dice, también llamamos lesiones líticas, que es oscura, y lesiones plásticas cuando es blanco, ¿ya? Cuando hay tumores, por ejemplo, hablamos de lesiones líticas, cuando destruyen hueso y es oscuro. Y cuando es lesión blástica, cuando es blanco. Puede ser eso también, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más nos interesaría de un tumor? Gracias. ¿Quién está hablando? me dice, Maricel. Muy bien, gracias. Ruth Almendre, ¿cómo es? ¿Ya estás? ¿No estás? Sí, doctor. Perfecto, te escucho. Vamos, Ruth. Con respecto a los tumores, doctor, Claro, al tumor óseo. la imagen tendría que estar menos alta. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué te importaría de un tumor? ¿Podrías, viendo un tumor, dar el diagnóstico o no? Sí, doctor. Claro, Puede aprovechar definitivamente. en tono gris. ¿Ya? ¿Qué más? Mm, por ejemplo, ah, Oye, ¿por qué no doctor, prenden su video? En la próxima tampoco yo voy a aprender, ¿ah? Voy a estar ahí feliz. Echadita en mi cama voy a estar hablando. A ver, ¿quién más está por ahí? Catherine. Catherine, Melissa, vamos. Podría ver lo que sería la ubicación del tumor también, si Claro, la ubicación es muy importante. también, Tania, también, gracias, Catherine. ¿sí? sí, Perfecto, muy bien. Tania,